Bienvenidos a este podcast, esperamos sea de su agrado. Mi nombre es Dana y les estaré acompañando estos 30 minutos, hablando sobre el artículo 16 de la Constitución del 91, el cual apela a la libertad en todos sus ámbitos. Veremos cómo este reconoce y protege a la comunidad LGBTI. Profundizaremos más en este tema con un abogado experto. El artículo de la Constitución: toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. La Corte Constitucional explica que este no es solo un derecho artículo, es un principio que irradia los demás artículos constitucionales y artículos del ordenamiento político colombiano, pues busca darle fuerza a su contenido. El derecho al libre desarrollo de la personalidad se ubica como un derecho fundamental. Busca ayudar y darle vida a la esfera vital del individuo y su construcción de plan o proyecto de vida dentro de la sociedad. Por lo tanto, se le da libertad al colombiano en ámbitos políticos, económicos, afectivos, religiosos, entre otros. El artículo 16, además de darnos libre albedrío para crecer, ejercer, opinar y convivir como individuos en la sociedad, fue un paso muy significativo e importante para la comunidad LGBTI, ya que dejaron de ser invisibles para el Estado colombiano. Colombia pasó en materia de derecho de estar compuesta por personas heterosexuales y otros a individuos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales, todos con los mismos derechos y deberes frente al Estado. Además del artículo 16, el artículo 13 cobija esta comunidad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación, por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Estos artículos no remediaron inmediatamente la falta de derechos de la población LGBTI. Hubo una lucha legal y social de por medio. Tras muchos fallos de la Corte Constitucional en busca de acceso a la salud, pensión, patrimonio, matrimonio y adopción, con esto se buscó una vida y trato digno de parte del Estado. Ser incluidos en la sociedad fue un paso importante para tener la misma posibilidad de tener una familia y contraer matrimonio. Es un sueño para muchas de estas personas. En el año 2015, la Corte Constitucional, en un fallo histórico, decidió que la identidad sexual no puede ser un criterio para definir si una persona o pareja puede adoptar o no. Gracias a esto, ahora los menores pueden ser adoptados por parejas homosexuales. Michael Lancher, de origen argentino, y Diego Sánchez, colombiano, conformaron la primera pareja gay en adoptar en Colombia después de ganar una lucha jurídica. Cuando ambos estuvieron de acuerdo en emprender la búsqueda de un nuevo miembro de la familia, empezaron los trámites que exigía el ICBF: exámenes médicos, declaración de la DIAN, cartas de referencia, cuentas bancarias, visitas a su casa. Esta pareja tuvo inconvenientes en el transcurso de la adopción, debido a la noticia de que no pueden continuar el proceso, ya que Michael no contaba con la visa de residente. Era un papel que no se les había pedido al principio de la adopción, por lo que creían solo era una excusa para no querer seguir con el proceso. El Juzgado Primero Administrativo de Medellín le dio la razón a la pareja, la cual decidió contactarse con abogados. Estos, al ver el caso, decidieron no cobrar nada por sus servicios, pues vieron una injusticia muy grande. Después de esta dura pelea con el ICBF, confirmaron la totalidad de la adopción, pero no sabían qué niño o niña se les daría, ni su edad ni su lugar de origen. En los talleres que el ICBF da a las nuevas familias que quieren adoptar, se les hace llenar una lista de 36 condiciones que estarían dispuestos a aceptar o no. Muchas de estas condiciones fueron aceptadas por la pareja. Así fue como llegó a su vida Emma, una niña afro de pelo rizado y ojos oscuros. Ella iba a ser la nueva integrante de la familia.
Otro caso de éxito para esta comunidad es Brigitte Baptiste, catalogada como una de las voces más importantes en temas de medio ambiente en Colombia. No solo su carrera como bióloga es importante, también su historia personal. Es una mujer trans, una de las primeras en cambiar su género en la cédula de ciudadanía. Nació como Luis Guillermo, pero desde pequeña supo que no era un hombre. Eran otros tiempos y nunca vio como posibilidad cambiar su género. Mientras crecía, veía como una maldición sentirse mujer y no poder serlo. Terminó su carrera académica, realizó másters y doctorados, formó parte de un grupo que armó en los 90 el Instituto Humboldt para manejar la biodiversidad que tiene Colombia. Con su carrera en la cima, en mitad de un divorcio y la muerte de su hermana, decidió que no podía seguir viviendo escondido y tomó la decisión de la transición. Poco después conoce a Adriana, su esposa hasta el día de hoy y madre de sus 2 hijas. Brigitte se transformó en un ícono colombiano, tanto en temas de medio ambiente como embajadora de la comunidad trans y activista LGBTI. Ya para terminar esta introducción, tenemos el primer casamiento entre 2 personas del mismo sexo en Colombia. Este se realizó en el 2016 en Cali. José Tícora y Diego Quimbayo fueron quienes lo protagonizaron. Esperaron 2 años la decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. Después de esto fueron un referente para toda la comunidad LGBTI. Aquellos que se quisieran casar y dar ese paso ya lo podrían hacer, pues ningún notario puede negarse a celebrar uniones entre personas del mismo sexo. Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Enrique Gómez y agradezco la invitación a este podcast en el cual hablaremos de la Constitución de 1991, específicamente los derechos fundamentales a la libertad y a la igualdad y su relación con la comunidad LGBTI. Para efectos de abordar el tema, lo primero que se hará es hacer una contextualización jurídica y su evolución a lo largo de estos años en materia de reconocimiento de los derechos fundamentales de esta comunidad. Y finalmente será un pequeño análisis que trasciende desde el ámbito jurídico y señala o pretende al menos señalar aquellos aspectos que aún faltan y son importantes para poder garantizar una inclusión efectiva y total de la comunidad LGBTI en el ámbito social de nuestro país. Muchas gracias y procedo a dar explicación. En lo que respecta al ámbito jurídico, específicamente en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI, es preciso recordar que antes de la Constitución de 1991, además de ser mal vista, hubo una época en la cual se consideraba delito, solo hasta el año de 1980, es decir, hasta hace 40 años, dejó de considerarse un delito y por ende carcelable las preferencias sexuales de índole homosexual y o similares. Esto obedecía principalmente a que estábamos cobijados a través de la Constitución de 1886, una constitución de corte eminentemente conservador, la cual surgió en lo que históricamente se denomina el Olimpo conservador, gracias a Rafael Núñez, en el cual imperaba la moral cristiana, católica y el apego de la Iglesia con el Estado. Y es así que solo casi 100 años después la homosexualidad dejó de ser considerada como un delito. Y no obstante de dejar de ser un delito hasta 1880, solo con la llegada de la Constitución de 1991, es decir, hasta hace apenas 29 años, se reconocen los derechos de las personas a tener preferencias sexuales diferentes a las consideradas normales por la moral cristiana y o lo tradicionalmente reconocido. Es lo que comúnmente se denomina heteronormado.
solamente hasta ese año a través del reconocimiento de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de poder elegir con quién tener una relación y el derecho a la igualdad, que se rompe y se le otorga visibilidad real desde el punto de vista jurídico, protección a la comunidad LGBTI. Se pasó de ser un delito hasta 1880 a algo invisibilizado y mal visto hasta 1991, cuando ya se le reconoce como un derecho fundamental. No obstante, dicho reconocimiento por sí solo no fue suficiente, pues se seguían presentando casos de discriminación, desconocimiento de los derechos y de estas libertades de la comunidad LGBTI, razón por la cual fue a través de sentencias de la Corte Constitucional de tutela que se empezaron a reconocer los derechos de la comunidad LGBTI. Este tipo de reconocimiento de derechos se puede dividir en dos grandes grupos y en dos momentos históricos. Primero desde la Constitución de 1991 y específicamente desde 1993, que se da el primer fallo, hasta aproximadamente el año 2011, se da un reconocimiento individual a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI para poder expresarse y ser ellos mismos en el entorno social. Y es después del año 2011 donde, además de este reconocimiento individual, evoluciona y se le da reconocimiento como pareja, ya no simplemente como individuo, sino como un individuo que no está solo y que puede conformar una pareja y familia. En esta primera etapa se puede resaltar fallos como el de 1993, que es un señor que se llamaba Carlos Montaño, quien quería cambiarse su nombre y ser conocido como Pamela Montaño. ¿Esto qué quiere decir? Era una persona cuyo género biológico correspondía al de hombre, pero quería llamarse como una mujer o una persona del sexo biológico femenino. En primer lugar, cuando intentó hacerlo ante la notaría, que es donde hacen estos trámites, se le negó la petición. ¿Por qué? Porque no correspondía con su sexo biológico. A partir de esto, el señor Montaño interpuso una tutela a esta notaría para que se le pudiera realizar la modificación. Finalmente fue a la Corte Constitucional la que le tocó amparar su derecho a la libertad de expresión, libertad de sexualidad e igualdad para poder cambiarse su nombre. Es decir, esta es una persona trans que se consideraba mujer, es decir, su identidad de género era femenino, pero su género biológico era masculino. Y la Corte avaló este tipo de reconocimiento individual. Esto en el año 1993 rompió un hito, rompió todas las barreras que existían, porque la Corte logró proteger sus derechos fundamentales. Ese es de los primeros grandes logros que tiene la comunidad LGTBI en materia judicial, que ha sido el principal elemento que han tenido para poder garantizar sus derechos y su reconocimiento. Otro ejemplo de esta primera etapa puede ser en el año de 1994, un estudiante llamado José Moisés Mora Gómez de la Escuela de Carabineros de Villavicencio fue expulsado por ser homosexual. En ese entonces, estamos hablando de apenas hace 26 años, un militar abiertamente gay pues era totalmente inaceptable y fue expulsado. En ese momento la Corte resolvió que la destitución que se le había hecho a esta persona estaba totalmente infundada y carecía de sustento jurídico, constitucional y legal, y por ende se debió reintegrar a la escuela. Esto es otro avance porque ya simplemente
en primer lugar, se había reconocido que una persona pudiera tener identidad de género diferente y ahora se garantizaba el derecho a una persona homosexual a entrar a escenarios que históricamente eran mal vistos, este tipo de comportamientos, este tipo de preferencias sexuales, sin ningún tipo de fundamento, claro está. Posteriormente, en el año de 1998, existe otra tutela, a manera de ejemplo, en el caso de los profesores homosexuales, porque en ese entonces se consideraba que un profesor que era homosexual incurría en una falta disciplinaria y por ende era susceptible de ser echado. Entonces, pues la Corte Constitucional lo que hizo es que la preferencia sexual no tenía nada que ver con el derecho de una persona a trabajar, a poder expresarse libremente, es simplemente una preferencia, y consideró que ese tipo de calificación estaba totalmente contrario a la Constitución política y a los derechos fundamentales que tienen todas las personas y por ende avaló este término. En ese mismo año, por ejemplo, también existe otra acción de tutela en el cual a dos jóvenes estudiantes de un colegio en el Valle del Cauca se les expulsó y no se les dio el cupo para el año siguiente por motivos relacionados con sus preferencias sexuales, eran pareja. Ante esto, obviamente tuvieron que recurrir a la acción de tutela y la Corte Constitucional consideró que prima y se encuentra, pues en primer lugar, que su preferencia sexual no tiene nada que ver ni se encuentra contraria a los reglamentos escolares y por ende tienen derecho a que se les garantice su derecho fundamental a la educación, y ordenó que el colegio reintegrara a estas personas y le dieran el grupo respectivo. Y así podemos ver varios casos. En el 99, en el año 2000, todos apuntaban a exactamente lo mismo, que lo mismo a garantizar los derechos individuales de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Entonces, como ustedes pueden ver, pues solo a partir de estos mecanismos judiciales fue que se logró hacer un cambio efectivo en relación con el reconocimiento y ejercicio de los derechos propios de la comunidad LGBTI. Pues su simple consagración en la Constitución política no hacía que socialmente fueran aplicados, terminaba siendo letra muerta, y este es un gran avance que tiene además la Constitución de 1991, que es la acción de tutela que permite que todo derecho fundamental sea protegido a través de este mecanismo y que la Corte Constitucional eventualmente revise. Es a partir de estas vías que se han logrado los grandes logros de la comunidad LGBTI en materia de reconocimiento y ejercicio de sus derechos. No obstante, es preciso recalcar que existen aún muchos huecos vacíos en los cuales la comunidad LGBTI no se ha podido incluir de manera efectiva, en el cual pueda ser tratado como cualquier otra persona sin ningún tipo de tacha, incluso desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque a pesar de estar las leyes, sentencias, decretos, no se ha podido llegar a un nivel de aceptación e inclusión. Eso requiere una evolución social. Ya dimos el primer paso, que era la evolución jurídica. De aquí en adelante tenemos que hacer una evolución social. Pues no hay que negar los avances. Por ejemplo, se puede resaltar que actualmente exista una alcaldesa abiertamente homosexual, abiertamente gay, lesbiana, de la ciudad de Bogotá. Alcaldesa de Bogotá es el segundo cargo político de elección más importante del país después de la presidencia. Por consiguiente, pues hay cosas buenas y se han logrado avances. Entonces aún falta mucho, y el verdadero cambio y la verdadera inclusión de la comunidad LGBTI va más allá de estos aspectos jurídicos y requiere una transformación social, transformación cultural, que como todo proceso de cambio
se da principalmente desde el punto de vista de educación y es un proceso largo. Los resultados de la educación, de educación inclusiva, de educación con aceptación de las diferencias del otro, incluso no solamente en lo que tiene que ver con preferencia sexual, sino con personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de particularidad, diferencia a lo que se considera normal, puede lograr y estamos aún en mora. Es un proceso lento, es un proceso que se tiene que dar y que se viene dando gracias a la lucha de la comunidad LGTBI, gracias a una Corte Constitucional garante de los derechos reconocidos por el Constituyente de 1991, con muchos retos y muchas cosas por aún mejorar. Y pues es una invitación para que socialmente veamos que los seres humanos son seres humanos por el hecho de simplemente serlo, no por con quién prefieren acostarse o cómo prefieren vestirse o cómo prefieren verse o cómo prefieren que los llamen. Pues ese es un ideal, es una opinión personal y no queda más que volverlos a invitar a que hagamos ese cambio social. El cambio empieza por nosotros, no en los demás, sino en cada uno de nosotros. Muchas gracias por la invitación nuevamente y poder participar en este espacio para presentar mis opiniones personales. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Fabián Hernández, soy profesor de educación física, vinculado con el distrito desde hace ya más de 10 años, es decir, con la Secretaría de Educación de Bogotá. Obviamente trabajo para los colegios distritales, tanto a nivel básica primaria como la secundaria. Desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación a los docentes se nos insta promover programas, soluciones para evitar la discriminación en las aulas del distrito, en los colegios donde nosotros venimos laborando. Y pues aún más teniendo en cuenta la población LGTBI. La idea es reforzar los pensamientos de solidaridad, de equidad y aceptar con mentalidad abierta las diferencias que puedan tener como personas. Llevamos mucho tiempo luchando por precisamente evitar ese tipo de discriminaciones a nivel del religioso, a nivel de razas, y hoy en día se hace un poco más importante, sobre todo en nuestro país y en una sociedad que todavía enmarca mucho el machismo como es la colombiana, acercarnos más hacia la población LGTBI y el libre desarrollo de la personalidad. Desde el ministerio se nos otorga la facilidad de conocer diferentes programas para ayudarnos y establecerlos en las mallas curriculares donde nosotros podamos hacer uso de esas herramientas para fomentar precisamente el desarrollo de la libre personalidad en los estudiantes y evitar la discriminación. Sin importar la formación que tenga el docente, si es demasiado conservadora o si de pronto sus principios religiosos le impiden estar de acuerdo con este tema. La idea es el trato igual para todas estas personas. Me parece que está muy bien estructurado el plan que ejerce la Secretaría de Educación, la pedagogía en nuestro país para reforzar los pensamientos que enriquecen culturalmente precisamente esta sociedad y lo enriquecen a través de las diferencias de pensamiento, culturales, religiosas, etc. Agradezco su colaboración, muchas gracias. Por último, presento un hilo, el cual empieza desde 1993 hasta el 2016, dando cuenta de todas las cosas que ha tenido que pasar esta comunidad para ser visibles y respetados, tanto por el gobierno como por nuestra sociedad.
1993, primer cambio de nombre al otro sexo. En 1993, Carlos Montaño se convirtió en la primera persona en Colombia en cambiarse el nombre por uno del sexo opuesto. Pamela fue su nuevo nombre. 1996, no a la discriminación. En 1996 se emitió la sentencia C-098 que prohíbe la discriminación a una persona con motivo de su orientación sexual. 1998, ser homosexual no es una aberración. En la sentencia C-481, la Corte Constitucional se pronuncia a favor de docentes homosexuales para que la orientación sexual no sea considerada una aberración o falta disciplinaria. 1999, homosexuales en las Fuerzas Armadas. Un fallo de la Corte Constitucional determinó que la homosexualidad no debe ser considerada una falta de disciplina en las fuerzas militares. 2003 se aprueban las visitas conyugales para personas del mismo sexo. En las sentencias T-499 se autorizan las visitas conyugales del mismo sexo en las cárceles. Inicialmente fue en casos excepcionales, pero desde el 2011 funcionan todos los centros penitenciarios del país. 2008. Acceso a pensión. En la sentencia 336, la Corte Constitucional determinó que las parejas homosexuales también tienen derecho de recibir el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes. 2007. Sí a los derechos patrimoniales. En este año se otorgó a las parejas homosexuales derechos patrimoniales como heredar y afiliar a la pareja al sistema de salud. 2009. Más derechos. La sentencia C-029 le dio a las parejas homosexuales derechos para acceso a propiedad de la tierra, indemnizaciones del SOAT, subsidio de vivienda, derechos migratorios, entre otros. 2011. Los mismos derechos. En la sentencia C-577 del 2011, la Corte declara que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales en unión libre, y otorga al Congreso un plazo de 2 años para legislar sobre el tema. 2015. Homosexuales pueden adoptar. La Corte Constitucional determinó que la identidad sexual del solicitante no puede ser un criterio para definir si una persona puede adoptar o no. 2016. Matrimonio igualitario aprobado. La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que ningún juez o notario podrá negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Quiero darle las gracias a Enrique y a Fabián por colaborarme con este podcast. Para mí es un tema bastante importante. Como individuos estamos sujetos a cambios a lo largo de nuestra vida y como sociedad nos vamos renovando año a año. Entender, saber y normalizar estos temas es sumamente importante. Ver a los otros como iguales y hacerlos sentir cómodos y respetados es necesario para una convivencia tranquila. Todos tenemos derecho a ser felices, no nos quitemos la oportunidad a nosotros mismos y a los otros por nuestros perjuicios.